Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Esperemos que todos y todas estén bien. Formalmente vamos a dar comienzo al cuarto encuentro que nos convoca los y las compañeras de Agrupar para el Debate en estos 4 encuentros de formación política en la senda de la recuperación del pensamiento nacional que hemos dado en darnos el estudio mancomunado bajo la coordinación académica de la compañera y profesora Lidia Rodríguez Olives, del texto de Marcelo Gullo, La insubordinación fundante. Bueno, hoy vamos a tener el último encuentro, que no será el último, pero va a ser el último dentro del marco del análisis del texto fundamental que nosotros consideramos para empezar este camino de recuperación de pensamiento nacional. Así que no tenemos muchas más palabras que agradecimiento. Ya adelanté antes el agradecimiento en relación al aguante de la suspensión del jueves pasado. Y bueno, en ese mismo sentido, hoy, luego de la presentación y de la escucha que vamos a realizar sobre las palabras de Lidia, vamos a tener un cierre a cargo de nuestro compañero y coordinador general, Héctor Rojas, así que cuando termine Lidia y cuando termine de comentarnos un poco las actividades de profundización y alguna que otra sorpresa que tenemos preparados para la semana que viene, les solicitamos a todas y a todos que escuchen el cierre a cargo de nuestro compañero Héctor Rojas. Como siempre, ya lo pusimos en el chat, los micrófonos van a estar silenciados. Cualquier duda, consulta o circunstancia que quieran manifestar se puede hacer a través del chat del Zoom. También está el correo electrónico de la organización, que es agrupar2019@gmail.com. Están las redes sociales, que estamos en las principales redes, donde ahí nos pueden buscar siempre como Agrupar para el Debate. Y bueno, me parece que siendo ya casi las 6:20, es hora de dar comienzo a las palabras de la compañera Lidia, así que voy a proceder a la visión del micrófono y ya quedamos a la escucha de su disertación. ¿Ya estás, Lidia? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. La última vez que nos encontramos, estuvimos analizando el caso de Inglaterra y de la Revolución Industrial. Vimos cómo Inglaterra había sido durante casi un siglo la única potencia industrial, y también que a mediados del siglo XIX otras potencias, otros estados alcanzan ese umbral de poder y comienzan a disputarle la hegemonía a Inglaterra. Por lo tanto, se va a profundizar la disputa por los mercados, y América Latina va a ser uno de los escenarios de esa disputa. Por eso, hoy nos vamos a dedicar un poco al caso de América Latina en general, pero al caso también de la Argentina en particular, para ver cómo las economías de América Latina se insertaron en esa división internacional de trabajo, y fundamentalmente qué consecuencias tuvo para estos estados haberse insertado de esa manera, de una manera periférica, en la división internacional del trabajo. Para que se pudiese dar esta inserción, hay que marcar que hubo cambios muy importantes a mediados del siglo XIX, que es la revolución de los medios de transporte. El barco a vapor por un lado y los ferrocarriles por el otro, abarataron el transporte, o sea, lo que salía, transportar las mercaderías de un punto a otro, pero además incorporaron al mercado zonas que eran internas, que eran interiores, y ahora a través de los ferrocarriles pueden vincularse con el puerto, con los puertos exportadores, y entonces es más fácil para América Latina la inserción en esta división internacional del trabajo. Marcelo Gullo nos decía, nos dice en el libro, que América Latina es el escenario de una insubordinación fallida. Esto es, en contrario a lo que pasó en Estados Unidos, que logra su independencia y luego inicia un camino de autonomía, América Latina no lo va a hacer.
A lo largo del siglo XIX hubo varios intentos de tratar de unir el territorio, porque muchos pensaban que uniendo el territorio solamente podían hacer frente a esos intentos de injerencia externa. Hay que recordar el caso de Simón Bolívar, hay que recordar el caso de José Gervasio de Artigas en el Río de la Plata, todos derrotados, y la consecuencia fue que América Latina se fragmentó en una serie de estados chicos y débiles, que cayeron rápidamente bajo el dominio de Inglaterra en el caso de América del Sur, y en el caso del Caribe y de México bajo el dominio de Estados Unidos. Algunos autores denominan este tipo de inserción el pacto neocolonial. O sea, ponen el acento en el perfil de dependencia, en el perfil que restringe el desarrollo de esos estados en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, ¿qué pasa en América Latina en general? Las economías primarias exportadoras de América Latina en el siglo XIX se organizan en tres grandes grupos, de acuerdo a las características que tiene el suelo y las características climáticas, o sea, para qué son aptos estos territorios. En el primero de los grupos, que es el de los países de climas templados, encontramos a la Argentina y al Uruguay. Van a ser exportadores del complejo cerealero y ganadero, y este modelo tiene distintas características. Una de ellas es que la propiedad de la tierra, el ejemplo que predomina de propiedad de la tierra es el latifundio, o sea, grandes extensiones de tierra en manos de un solo propietario. Por otro lado, dadas las características de la producción, impactó mucho en la construcción de una importante infraestructura, especialmente ferrocarriles, caminos y puertos. Pero en el caso de la Argentina, yo les traje unos mapas que tienen que ver con el crecimiento de la red ferroviaria, 1870, 1890 y 1910, para que observen también que aunque se creó infraestructura, se construyó infraestructura, los ferrocarriles no tienen como objetivo integrar el mercado interno, o sea, integrar el territorio nacional, sino que el diseño es un embudo que termina en Buenos Aires. Articula la zona cerealera y la zona ganadera con el puerto exportador. Entonces, va a ayudar al desarrollo de la zona cerealera, pero no va a integrar un mercado interno y no va a contribuir al desarrollo general del país. Bueno, después tenemos el segundo grupo, que es el de países productores de climas tropicales. Brasil, Colombia, Ecuador, América Central en general, México y Venezuela forman este grupo. Los productos de climas tropicales ya se venían explotando durante la colonia española, pero fue la gran demanda de café y de cacao que se produce en Europa a mediados del siglo XIX la que incentivó esta producción, la aumentó en volumen e hizo que estas zonas de América Latina se incorporasen al comercio internacional. ¿Qué características tienen estos tipos de explotación? En general no requieren de la construcción de una infraestructura importante, se siguieron utilizando los mismos caminos y los medios de transporte que se utilizaban en la época colonial, pero además tiene un problema muy importante, que es que este tipo de productos son originarios también de otras zonas coloniales como África y como Asia. Por lo tanto, cuando salen a la competencia internacional, los precios siempre van a tender a bajar. O sea, tienen un problema y es la gran importancia de la producción de este tipo de productos que tiende a la baja permanente de los precios. Dentro del panorama de América Latina dedicado a la producción de productos tropicales, hay que hacer una excepción, que es la producción de café en Sao Paulo, Brasil. Sao Paulo, Brasil tiene grandes extensiones de tierra que se pueden incorporar a la producción de cacao, y entonces sí tiene una incidencia muy fuerte en la construcción de infraestructura. Pero justamente es la excepción que confirma la regla. En general, en el resto de América Latina no ocurrió esto. Y el último grupo está constituido por los países que explotan minerales. México, Chile, Perú y Bolivia durante el siglo XIX, y a partir de 1930 se va a incorporar Venezuela como productora de petróleo. En la intensidad de la explotación minera en América Latina durante esta época hay que vincularlo con la expansión de los medios de transporte, porque es este tipo de expansión la que va a demandar
producción mineral. Y entonces América Latina va a empezar a producir, va a empezar la explotación intensiva de estos minerales. ¿Qué particularidades tienen? No van a estar a cargo de los estados nacionales, sino que van a estar a cargo de grandes empresas extranjeras. Se desnacionaliza la propiedad de las minas, que van a quedar entonces a mano de capitales extranjeros. Y van a funcionar como verdaderos enclaves que se desvinculan totalmente del trayecto económico que describe el resto del país. El resto del país puede estar en crisis, puede ser extremadamente pobre, y esos enclaves mineros producen grandes márgenes de ganancia. Pero esos márgenes de ganancia no se reinvierten en el país, sino que se exportan, que se llevan a los países de origen, porque las empresas son extranjeras. Bueno, el tema de la inserción de América Latina en la División Internacional del Trabajo generó y sigue generando todavía un gran debate entre los historiadores. Están aquellos que están a favor del modelo de las economías primarias exportadoras, y están aquellos que están en contra. ¿Qué dicen unos y otros? Los que están a favor de esta inserción dicen que realmente América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX fue el escenario de grandes transformaciones, que logró consolidar los estados nacionales después de largos procesos de guerra civil, que logró consolidar las cuentas nacionales, y eso le permitió crear instituciones, sancionar los códigos de base, o sea, organizar institucionalmente el país. Que además se construyó una importante infraestructura, que se profundizó la tendencia a la urbanización, que América Latina pudo recibir grandes inversiones extranjeras, y que también pudo recibir un fuerte flujo migratorio que la proveyó de mano de obra. Esto es lo que dicen los que están a favor de la inserción. Los que están en contra van a señalar el alto grado de vulnerabilidad de este modelo. O sea, por un lado señalan que en realidad la infraestructura importante solo se da en el caso de Argentina. En el resto de América Latina no tuvo un impacto muy importante. Pero por el otro lado, señalan que los países latinoamericanos dependen en su gran mayoría de la exportación y de la suerte que tenga la exportación de un producto. Cuando el producto en el mercado internacional se cotiza a buenos precios, la economía puede estar desahogada. Pero cuando caen los precios internacionales, la economía de estos países inmediatamente entra en crisis. Lo mismo sucede cuando hay crisis financieras. Como son modelos dependientes de las inversiones extranjeras, cuando hay una crisis internacional de carácter financiero, los capitales se retiran y estas economías van a entrar en crisis. Entonces, los que critican el modelo, lo que van a señalar es el alto grado de vulnerabilidad y de dependencia que tienen estas economías. ¿Qué pasó con Argentina? En Argentina el modelo se llama modelo agroexportador, MAE, se lo conoce de esa manera. Y si bien Argentina es uno de los países que se inserta, creo que en algún momento dije que constituye un caso único por la profundidad y por la intensidad con que Argentina se vinculó fundamentalmente a Inglaterra. Esto fue posible porque hubo un pacto de carácter político que luego vamos a analizar. ¿Qué características o qué consecuencias trajo para la Argentina insertarse a través de un modelo agroexportador? Por un lado, limitó el desarrollo económico. ¿En qué sentido lo limitó? Lo limitó porque las políticas públicas estaban destinadas solo a la expansión de la agricultura y de la ganadería. Por lo tanto, las regiones que no eran aptas ni para la agricultura ni para la ganadería, u otras actividades, como puede ser la industria, estuvieron totalmente ajenas en las agendas públicas. Y entonces el desarrollo queda limitado a lo que se pueda hacer en la explotación de esas materias primas. Por otro lado, el MAE profundizó el desequilibrio de las regiones. ¿Qué quiero decir con esto? No todo el territorio argentino es apto para la agricultura y es apto para la ganadería. Y entonces, las zonas que quedan al margen de este desarrollo se van haciendo cada vez más pobres. Y el desequilibrio entre la zona más rica y el resto de las zonas pobres se va profundizando. En alguna oportunidad decíamos que los conceptos de centro y periferia también son aplicables hacia el interior de los estados. Bueno, el MAE produjo un centro, que es la zona pampeana,
y una periferia, que es el resto de las provincias, que queda totalmente al margen y excluida de este modelo de desarrollo. Como profundiza el desequilibrio regional, también profundiza la desigualdad en la población. Concentra la población en la región pampeana. ¿Por qué? Porque las provincias no brindan posibilidades de trabajo, no hay forma de sobrevivir en las provincias del interior. Algunas provincias lograron algún grado de desarrollo, Tucumán con el caso del azúcar o Mendoza con el caso de los vinos, pero no consiguen insertarse en el mercado internacional, o sea, hay pocas posibilidades de trabajo en las provincias, y eso hace que la población tienda a migrar a las zonas de economía más dinámica para poder conseguir trabajo allí. Lo mismo va a pasar con la inmigración. Cuando lleguen los flujos migratorios, es imposible en un modelo latifundista llegar a la propiedad de la tierra. La zona donde se puede conseguir trabajo es en la zona vinculada al mercado exportador. Por lo tanto, la migración no va a cumplir el objetivo primario que tenía cuando la planteaban a mediados del siglo XIX, que era poblar el país, sino que se va a concentrar en esa región, especialmente en las ciudades, porque es muy difícil acceder a la tierra. Y finalmente, el MAE también condena al país a la vulnerabilidad de una economía dependiente. Cuando todo anda bien y los precios de los productos que exporta la Argentina suben, está todo bárbaro. Pero cuando hay una crisis, una baja de los precios, o cuando hay una crisis internacional, porque es un modelo dependiente del financiamiento externo, de la afluencia de capitales extranjeros, entra en crisis. Y quería hacerles una observación. Uno no vio en el caso de Canadá o en el caso de Inglaterra que fuesen dependientes de las inversiones extranjeras como para poder expandir el modelo o crear desarrollo. Lo ve en la Argentina. O sea, en la Argentina nos cansamos de decir que necesitamos de las inversiones extranjeras. Y esto necesariamente uno tiene que hacer referencia al comportamiento de la burguesía argentina. La burguesía argentina en realidad no es liberal, es conservadora. Se aferra a un modelo que le permite mantener sus privilegios, pero es muy poco inclinada a la inversión. Es muy poco inclinada al progresismo, al cambio, al riesgo. ¿Y entonces qué va a hacer? Y bueno, las ganancias que obtiene con el modelo las reinvierte en especulación financiera o especulación inmobiliaria. Las invierte en construcciones de los grandes palacetes que uno puede ver en la ciudad de Buenos Aires, que los construyeron ellos, pero no invierte en un modelo de desarrollo. Esto hay que señalarlo porque es una característica de la burguesía argentina que se repite a lo largo de los años y hay que marcarla porque uno no encuentra en otros modelos de desarrollo que sean fuertemente dependientes de las inversiones extranjeras. Bueno, Marcelo Gullo nos dice que a lo largo de la historia de todos los estados, contra ese pensamiento hegemónico se alzaron voces contrarias, voces que sostuvieron, que señalaron que había otro camino y que había que seguir otro camino. Son los llamados movimientos antihegemónicos. Creo que hablábamos en uno de los encuentros de la voz de Manuel Belgrano, allá a principios del siglo XIX, cuando en el informe sobre el desarrollo de las curtiembres en el Río de la Plata decía, bueno, el futuro es la industria, no es la producción de materias primas. La industria tiene división del trabajo, por lo tanto demanda más mano de obra, genera más riqueza, hay que dedicarse a la industria. A mediados del siglo XIX, allá por 1831, también tenemos una voz antihegemónica, que es la de Pedro Ferré. Pedro Ferré era el gobernador de la provincia de Corrientes. 1831, estamos en el contexto del enfrentamiento entre unitarios y federales, estamos en que José María Paz, gobernador militar de Córdoba, consolidó la Liga Unitaria del Interior, y que su objetivo es derrotar a todos los gobiernos federales e imponer gobiernos unitarios y militares en las provincias. En ese contexto, se juntan en una reunión las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes para ver cómo hacían frente a José María Paz. O sea que el objetivo era un objetivo militar. Sin embargo, no se pudo evitar que en esas discusiones saliesen las cuestiones de fondo. La cuestión que hacía el federalismo,
Pedro Ferré reclamaba la sanción de una constitución federal porque decía que solamente con presencia de las provincias en el gobierno se podía hacer frente a una Buenos Aires que imponía el liberalismo, que abría su puerto y que perjudicaba a los demás. Y en esa discusión le pide al representante de Buenos Aires que por favor cierre el puerto, que por favor ponga medidas proteccionistas porque las industrias del interior se están arruinando. Pedro Ferré decía, nuestros gauchos se visten con ropa extranjera, todo lo que utilizan viene del extranjero. El representante de Buenos Aires, que era Rojas y Patrón, le contesta que de ninguna manera piensan poner tarifas proteccionistas. ¿Y por qué? Porque él dice, nosotros exportamos cueros, cebos, que eran los que se exportaban en ese momento, pero para que los comerciantes extranjeros vengan a comprar eso al puerto de Buenos Aires, tenemos que dar algo a cambio. ¿Y qué les damos nosotros? La posibilidad de que coloquen los productos en el puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, si nosotros ponemos tarifas proteccionistas, nos estamos perjudicando. No vamos a poder exportar. Pero por otro lado le dice, mire, finalmente es un beneficio para todos, porque esos productos que llegan del extranjero son más baratos que los que se producen acá. Por lo tanto, hay un beneficio porque la gente está comprando a 10 lo que viene del exterior y debería pagar 20 si lo compra acá. Pedro Ferré le dice en ese momento, mire, no, para las provincias que estamos sumidas en la pobreza, lo barato sale caro. O sea, ni siquiera podemos acceder a esos productos. Y entonces usted no está hablando de la gente que vive en este territorio. Usted está hablando de un reducido grupo que vive en Buenos Aires y en los alrededores y que tiene el poder adquisitivo para hacer ese negocio, comprar a 10 lo que acá vale 20. Pero no está hablando de todo el territorio nacional. Este es otro ejemplo de una voz antihegemónica en el año 1830. Pero la voz más importante, que yo quería analizar un poco acá, porque es un movimiento sostenido en el tiempo, abarca aproximadamente 14 años de fervientes discusiones en el Congreso Nacional, de enfrentamientos a través de los periódicos, de publicaciones, es el movimiento industrialista que organizó o que dirigió parte del Partido Autonomista, el Partido Autonomista Nacional, en la década de los 70. Ese movimiento yo creo que es muy poco conocido, seguramente si yo les pregunto a ustedes si lo vieron en algún momento en la historia del secundario me van a decir no, o a lo mejor alguna alusión a que hubo un debate entre liberales y proteccionistas, pero no se profundizó. O sea, no se sabe por qué surge, por qué se sostiene tanto en el tiempo y finalmente por qué es derrotado. Un historiador argentino que es Fernando Barba, se dedicó al análisis de esto, de esa irrupción del discurso nacionalista, proteccionista, industrialista durante la década del 70. Y como todo historiador, se preguntó por las causas. Bueno, ¿qué hace que en este país, ya fuertemente vinculado a la ganadería, haya aparecido una voz tan potente y unos debates tan encarnizados en el Congreso defendiendo la industrialización? Él encuentra 3 causas fundamentales que explican el discurso industrialista en ese momento. Por un lado, la crisis lanar que se desata en el año 1866. ¿Qué es esto de la crisis lanar? Los precios de la exportación de lana caen, o sea, bajan abruptamente, y eso perjudica a los productores de lana. Pero paralelamente, Estados Unidos sanciona leyes de carácter proteccionista, que elevan los impuestos a las importaciones de lana del 3% al 15%. Y entonces, los ganaderos lanares en el territorio nacional se ven perjudicados porque no pueden exportar, porque tienen una gran cantidad de saldos, un exceso en la producción que no saben dónde colocarlo. En ese contexto de la crisis lanar, cuando uno dice, bueno, a ver, pero ¿cuántos eran los ganaderos perjudicados? Los números dicen que en el año 1829 el territorio nacional producía 337 toneladas, pero en el año 1865 producía casi 55.000 toneladas, o sea, el sector ganadero
Es un sector que ha crecido mucho, es un sector grande, es un sector que presiona por alguna solución a esta crisis. ¿Qué consecuencias trajo esa crisis lanar en el territorio argentino? En el año 1870 se funda la Sociedad Anónima Industrial del Plata, que es una industria dedicada a la manufacturación de la lana, o sea, producía paños de lana. Y esto es, le da la posibilidad a ese sector ganadero, lanero, de colocar ese exceso de producción en la industrialización en territorio nacional. Y algunos ganaderos, estos fundamentalmente, comienzan a largar discursos de carácter industrialista. Bueno, sería bueno para la República Argentina desarrollar la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces uno se encuentra con cosas sorprendentes, como que la sociedad rural argentina publica a favor de la industria. O sea, publica a favor de la industrialización. ¿Pero por qué? Porque un sector muy importante que forma parte de la sociedad rural está muy perjudicado por la crisis del 66. Sin haber salido de la crisis lanar, la Argentina empalma con otra crisis, que es la crisis de 1873. La crisis del 73 es una crisis de carácter financiero y es internacional. Cae la bolsa de Viena, y en una economía fuertemente integrada y en una economía dependiente como es la Argentina, produce un estrago. ¿Qué estrago produce? Los capitales, esos capitales extranjeros de los que depende el modelo, se van a retirar. O sea, dejan de financiar el modelo agroexportador. Y entonces la Argentina se encuentra con un problema, que le quedó la deuda y no tiene con qué pagarla. O sea, que la situación internacional para sus exportaciones es muy mala, que no tiene forma de financiarse porque ya no puede acceder en ese momento, por la crisis, a los capitales extranjeros, y tiene que ver cómo resuelve hacia el interior la cuestión de la crisis internacional. Esto es un ejemplo de lo que los autores, cuando los autores hablan de la vulnerabilidad del modelo, hablan de esto. O sea, bueno, una variación en los precios produce una crisis del mercado financiero internacional también produce una crisis. Lo importante es cuáles eran las alternativas de la República Argentina. ¿Qué pasa si yo no puedo pagar? Entro en default. El default era una de las alternativas que tenía la República Argentina para salvar la crisis del 73. Sin embargo, en el 74 asume la presidencia Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda es un representante de los productores terratenientes y nombra como ministro de Hacienda a Victorino de la Plaza. ¿Quién es Victorino de la Plaza? Victorino de la Plaza es un personaje vinculado al mundo financiero, es un financista. Es el Caputo del siglo XIX, el Messi de las finanzas, y lo nombra como ministro de Hacienda. Es un ortodoxo en materia de economía, por lo tanto ya sabemos qué hizo, ajustó. O sea, decide honrar la deuda, como la llaman ellos, y pagar. La famosa frase, Caputo, Victorino de la Plaza es el autor intelectual de la famosa frase de Avellaneda, ahorraremos sobre la sangre y la sed de los argentinos. O sea, hay que honrar la deuda. Hay un montón de discursos que se difundieron en ese momento sobre, bueno, el honor de los argentinos, que hay que honrar la deuda y qué sé yo. Pero el tema no es ese. El tema es que el modelo agroexportador es dependiente de los capitales extranjeros. Si Argentina no paga, cuando la crisis termine, no puede volver a los mercados internacionales de financiamiento. Por lo tanto, no puede seguir con el modelo agroexportador. Y entonces, para estos personajes es absolutamente necesario pagar, porque si no, cuando termine la crisis, no tengo acceso al financiamiento internacional. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que hace Avellaneda? Por supuesto, devalúa. Todos sabemos cuál es la consecuencia de la devaluación. Por otro lado, inicia un plan de ajuste muy importante y el área donde más va a ajustar va a ser el área de educación. En educación deshace todo lo hecho por la presidencia anterior, que había sido la de Sarmiento. Pero, entre las medidas que toma, eleva los impuestos a las importaciones. ¿Por qué? Porque
si yo elevo el precio de las importaciones, las encarezco, y entonces puedo equilibrar el déficit de la balanza comercial. No se va a comprar tanto, y entonces, bueno, como yo no puedo vender, tengo más equilibrada la balanza comercial. Pero por otro lado, le permite al Estado Nacional hacerse de recursos, financiarse, disminuir un poco el déficit fiscal. Y entonces, esa medida, que la toma de una manera ortodoxa para tratar de pasar la crisis, termina impactando, o sea, ayudando a que también se sostengan discursos industrialistas, como decir, bueno, esta es la oportunidad que tenemos para desarrollar la industria. Y el tercero de los elementos que encuentra Fernando Barba para el auge del proteccionismo y la industrialización es la existencia ya de estas industrias que se habían establecido en el 70, la de los paños de lana, que fabricaban ya y que estaban dando el ejemplo de, bueno, cómo se pueden procesar las materias primas que tenemos en el territorio para empezar a desarrollar la industria. Es importante, para poder ejemplificar todo esto, rescatar algunos discursos que aparecieron en esa época, porque es como que sintetizan 150 años de historia nacional. O sea, como que todo lo que tendría que pasar y lo que pasó después está sintetizado en esa década. Una de las voces que se escuchan es la voz del dueño de la fábrica de paños de lana. El señor, que era un italiano radicado en el país, dice, bueno, miren, se elevaron los impuestos a las importaciones, o sea, entran menos manufacturas. Nosotros podríamos producir para el mercado interno. Pero lo que pasa es que somos pocos. Lo que pasa es que la industria en la República Argentina es una industria muy raquítica. Entonces no podemos abastecer el mercado interno. Lo que yo pido, dice este señor, es que me eximan del pago de impuestos durante un periodo, y entonces yo reinvierto eso que me estoy ahorrando con los impuestos para poder expandir la industria. A la vez ese incentivo va a servir para que otros quieran hacer lo mismo, y entonces vamos a ser muchos los que producimos paños de lana y finalmente estaremos en condiciones de reemplazar definitivamente las importaciones. Eso es lo que dice el dueño. Lo interesante es qué le contesta un senador en el debate, que es el senador Prilidiano Sánchez Boado. Este señor le dice que si las fábricas en la Argentina se arruinan, no se arruinaron por los impuestos, se arruinaron por los altos salarios que cobran los trabajadores. Estamos en el año 1876. Y que por lo tanto, si él quiere ahorrar para reinvertir, lo que tiene que hacer es ajustar el salario, no pedir que le bajen los impuestos. Prilidiano Sánchez Boado no es ningún tonto, porque él sabe lo que significa bajarle los impuestos a las industrias, significa que el Estado Nacional tiene menos financiamiento. Y en una época de crisis, todos saben que si yo le saco a uno, le tengo que pedir a otro. Si yo voy a financiar la industria, le tengo que pedir al agro que colabore. Y el agro entonces siempre es reticente a colaborar en los momentos de crisis. Es muy interesante porque la respuesta resume la posición del sector durante toda la historia argentina. Por otro lado, también me parece interesante el discurso de Manuel Quintana. Manuel Quintana hace referencia al problema que habíamos visto de los ferrocarriles. Él dice, miren, si tenemos que producir para el mercado nacional, tenemos que tener integrado el territorio. No podemos tener ferrocarriles que solamente se construyen en la zona pampeana. Y eso ha ocurrido porque nosotros hemos entregado la construcción de los ferrocarriles a empresas extranjeras, que invierten en las zonas más rentables. Y acá lo más rentable, lo que más volumen transporta, es la zona cerealera. Pero nadie quiere invertir en un ferrocarril que vaya de Tucumán a Catamarca. Quintana dice, es el Estado Nacional, es el impulso del Estado, el que tiene que construir esos ferrocarriles con el fin de constituir un mercado interno integrado donde toda la producción pueda llegar a los distintos puntos del país. Sin las vías férreas no hay posibilidad de mercado interno, por lo tanto no sirve que aumentemos la producción, porque también tenemos que pensar cómo la hacemos llegar a todo el territorio nacional. Pero el discurso más representativo de los grandes debates de la década del 70 es el de Rufino Varela.
Rufino Varela, que era diputado en ese momento, desoculta todo lo que la historia liberal trata de ocultar. Él dice, miren, todos sabemos cómo construyó el poder Inglaterra. Todos sabemos que Inglaterra destruyó la economía de la India, que Inglaterra destruyó la economía de Irlanda. Nosotros ya vimos el caso de la India con la fabricación de las telas de algodón. Pero, ¿a qué se refiere también? El caso de Irlanda. Esas curtiembres que Belgrano destacaba a principios del siglo, que se encontraban en Irlanda y que había que traer a los maestros curtidores, bueno, 70 años después ya no existen, porque las destruyó Inglaterra. Entonces Varela dice, ya sabemos cómo creció Inglaterra. Dice que también es sabido que Inglaterra no se hizo próspera con el liberalismo, que Inglaterra se hizo próspera con el proteccionismo. Porque el liberalismo, dice, es una teoría para aplicar al finalizar del proceso, no al comenzar. No puede haber liberalismo si no hay producción. Entonces, primero hay que producir, primero hay que proteger y producir, y luego, en todo caso, ver si aplicamos el liberalismo. Todo esto se estaba discutiendo en la década del 70, o sea, que todas estas cosas formaban parte del capital cultural que tenía la élite gobernante. Ya sabía cómo venían las cosas, ya sabía cómo Inglaterra había logrado construir su poder. Bueno, todo este discurso que fue tan potente y que se sostuvo tanto tiempo, desde el 66 hasta 1880, fue derrotado. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué fracasaron? ¿Y de qué manera el fracaso de los autonomistas del 70 es ilustrativo de otros fracasos posteriores? Una de las cuestiones más sobresalientes es que los sectores agroexportadores que apoyaron el industrialismo durante la década del 70 lo hacen en medio de una crisis. Nunca consideran la industria como un camino sustentable al desarrollo. Lo consideran como una medida transitoria que sirve para salir del paso. Por lo tanto, superadas las crisis, y esto va a ocurrir alrededor del año 1880, todos esos sectores abandonan el industrialismo y nuevamente se unen al modelo agroexportador, a la explotación de las materias primas y dejan atrás el discurso industrialista. Este abandono del proyecto y una vuelta al modelo agroexportador no puede sino reflejarse en las nuevas alianzas políticas de la época, o sea, cómo se movieron los actores y qué tipo de alianzas políticas dieron. La alianza política resultante de estas movidas es el PAN, es el Partido Autonomista Nacional, que surge a partir de 1880, que va a llevar a la presidencia a Julio Roca y que va a gobernar el país hasta 1916, en que asume Hipólito Yrigoyen. ¿Qué es el PAN? ¿Resultado de qué alianza? Porque en una alianza todos ganan algo, si no, no se hace la alianza. ¿Qué gana el gobierno nacional y qué ganan los gobiernos provinciales? Porque es un pacto entre las oligarquías. El gobierno nacional gana manos libres. ¿Para qué manos libres? Para desarrollar el modelo agroexportador. Un modelo que va a dejar excluidas un montón de provincias, pero cuyo apoyo yo necesito para que no me obstaculicen las leyes en el Senado de la Nación. Y entonces, a cambio del apoyo de las provincias, yo puedo desarrollar un modelo que va a ser perjudicial. Pero uno se pregunta también qué ganaron las oligarquías provinciales para apoyar al Partido Autonomista Nacional. Ganan manos libres en sus provincias. Ganan la posibilidad de manejar sus provincias como si fuesen verdaderos feudos. Ganan la posibilidad de ser dueños y señores de esas provincias que están gobernando. Entonces, cuando uno a lo largo del siglo XX ve que hay voces quejosas que achacan la formación de dinastías en las provincias, que las gobiernan desde hace mucho tiempo y que se creen los dueños de la provincia, bueno, señores, el origen de la feudalización de las provincias es el MAE. Y cuando uno también escucha esos discursos vinculados al crecimiento del empleo público en las provincias, bueno, esto también se origina en el MAE. ¿Por qué? Y bueno, porque en zonas pobres, la única posibilidad de empleo legítimo es el empleo público. Y esos gobernadores que actuaban como señores feudales en sus provincias conseguían cierto grado de gobernabilidad a través del empleo público. Y entonces también eso tiene su origen en el MAE. Bueno,
Con esto yo termino el desarrollo de lo que es la República Argentina, y me parece que ahora quedó para las preguntas, ¿no? Sí, ahí quedamos para las preguntas. Acá te voy a hacer primero una pregunta que es la última que figura en el chat y después voy a buscar una que se formuló en educación, un tema sensible que mencionaste. ¿Qué pasa con él? ¿Cuáles fueron las reformas de Avellaneda? Sí, las ¿Sí? reformas, ajustes, porque hiciste mención, ¿sí? ¿Me seguís? Sí, sí, que ajustó en el área de educación. Para poder entender qué hizo Avellaneda, hay que tener un poco la idea de qué hizo Sarmiento, que había sido el presidente anterior. O sea, en realidad lo que hace Avellaneda es desandar el camino recorrido por Sarmiento. Sarmiento es un admirador del sistema norteamericano. ¿Y qué es lo que admira de Estados Unidos? Admira el crecimiento industrial, admira en el viaje por Estados Unidos, cuando escribió ese libro, dice que cualquier agricultor perdido en el centro de Estados Unidos podía ir al pueblo, podía leer un prospecto e incorporar una nueva máquina. Y entonces, para él, la orientación del sistema educativo tenía que ser fuertemente técnico-científica. O sea, había que desarrollar en el campo de la educación la orientación técnico-científica. Entonces, él crea una serie de escuelas agropecuarias, técnicas, abre el Departamento de Ciencias Exactas en Córdoba, el Observatorio Nacional también en Córdoba, organiza varias exposiciones industriales para poder observar todo esto. O sea, él creía que la orientación debía ser científico-técnico, y a eso se dedicó. Por otro lado, también sancionó una ley de bibliotecas populares, porque él decía que la lectura, que el acceso a la información, o sea, eso que alguien se pueda acercar a la biblioteca pública a conseguir la información que necesita para algo, tenía que existir, y que el Estado Nacional tenía que financiar esas bibliotecas públicas. También el financiamiento del Estado Nacional a quienes quisieran, las provincias que quisieran fundar escuelas con estas orientaciones. Bueno, todo eso se desarma. En el año 1890, de las 182 escuelas que había fundado Sarmiento con orientación científico-tecnológica, quedaban 16. Eso es el ajuste de Avellaneda. Por otro lado, derogó la ley de bibliotecas públicas. Es muy interesante porque me parece que estoy escuchando ese argumento, decía que los pobres no leen, y que finalmente era un desperdicio que el Estado Nacional estuviese financiando las bibliotecas públicas, porque bueno, si hubo alguno que lo aprovechó, y entonces ahora si quiere leer más, que se compre el libro, pero que era un gasto, decía Avellaneda, era un gasto mantener con financiamiento nacional esas bibliotecas públicas. O sea, en eso consistió, pero lo más interesante de todo el proceso, cuando uno lo mira en proceso, es que cambió definitivamente la orientación de la educación argentina. O sea, la educación va a ser humanístico-enciclopédica. ¿Por qué? Entre otras cosas porque exige menos inversión, en realidad. Exige menos inversión, y esa formación humanístico-enciclopédica es la formación de la élite gobernante. O sea, es el tipo de formación que se le da a la élite gobernante. No es la formación que requiere un país que inicie un camino de desarrollo industrial. Entonces, bueno, todo eso fue desarmado en la época de Avellaneda. Pero lo más sorprendente de todo esto, y lo que fija lo espurio de las alianzas políticas, es que Sarmiento lo apoyó. O sea, Sarmiento se une a ese nuevo movimiento de alianzas oligárquicas y lo va a apoyar. O sea, cuando Avellaneda argumenta a favor del cierre de esas bibliotecas populares que él había creado, él dice que está bien. O sea, él dice que está bien. Bueno, me parece
que es muy representativo, primero como área sensible, que todos los gobiernos de corte liberal y ortodoxos terminan ajustando en el sistema educativo, pero me parece muy importante en el cambio de orientación de la educación, de científico-tecnológica a humanístico-enciclopédica. Bueno, muy bien. Hay 3 preguntas, una de Rodolfo, una de Gastón y otra de, no sé si es Juan, bueno, no quiero correr, Osvaldo Capobianco. Bueno, son 3 preguntas, yo te la voy a tratar de formular en una, así no extendemos tanto. Hacen referencia a un personaje controvertido de la historia nacional, como es el general Roca. Así que, bueno, una dice, Roca fue proteccionista, siempre hay otra pregunta en relación entre el latifundio y la campaña de Roca. Y bueno, y la última pregunta puede llegar a tener contingente, o sea, de forma de costado, tocar eso que dice, ¿qué impuestos pedían eximirse los empresarios de la lana por el tema de la sustitución de importaciones? Si el concepto es aplicable. Pero bueno, va por ahí un poco el tema de ahondar en el proteccionismo, con ese discurso industrialista sobre el que hiciste referencia, y un poco tocar la figura de Roca, bueno, que aunque sea, es la pregunta que te están formulando los compañeros. Sí, Roca es un personaje controversial, yo creo que dije ya en alguna oportunidad que es un racista, Roca es racista, pero en realidad Roca es el instrumento también, es como la punta del iceberg de una élite que está gobernando en ese momento y que ve las cosas de esa manera. Roca es el que le asegura la conquista de esas tierras que están ocupadas. Yo mencionaba también como un defecto muy importante que obtura el desarrollo posterior la existencia de los latifundios. O sea, la Argentina es latifundista. Bueno, la campaña de Roca consagra el latifundio. ¿Por qué consagra el latifundio? Porque en medio de la crisis del gobierno de Avellaneda, es imposible financiar una campaña al desierto, encontrar recursos para hacer esa campaña que Roca quería hacer, esa campaña militar y conquistar las tierras que estaban ocupadas. Entonces, ¿cómo se financió? Que es la pregunta del millón, o sea, bueno, porque uno dice, se repartieron tierras, pero bueno, ¿quiénes son los propietarios? La campaña se financia con la venta anticipada de esas tierras. O sea, para sacar recursos, se vende anticipadamente lo que todavía no era propiedad. Pese a que la ley de financiamiento decía que las tierras debían lotearse en pequeñas propiedades, la realidad transcurre por otro lugar. Transcurre por otro lugar porque ninguna persona que aspira a ser un pequeño o mediano propietario puede comprar una tierra en estas condiciones especulativas. O sea, necesita trabajar, o sea, necesita tener la propiedad de la tierra en este momento. Entonces, ningún pequeño productor está en condiciones de comprar un lote que en algún momento va a tener, con suerte y viento a favor. ¿Quiénes lo compran? Los que tienen capacidad para la especulación en tierras. Y entonces no compran un lote, compran un montón de lotes y pagan por ellos precios irrisorios, porque es una tierra que en realidad está ocupada. ¿Y cuál es la especulación? Que se la desocupen y que luego les construyan los ferrocarriles. Y entonces hay una gran capitalización, una gran especulación en tierras, y la diferencia, el resultado de ese financiamiento anticipado, esa venta anticipada de las tierras, es el latifundio. Cuando termina la campaña militar de Roca, lo que yo tengo son grandes propietarios que van a explotar la tierra de manera improductiva, que van a impedir que la inmigración llegue a la tierra, sea propietaria de esa tierra, que van a tener capacidad para establecer contratos de arriendo a los arrendatarios que son leoninos, que hacen imposible que una persona prospere y se radique en la tierra. Los sectores donde sí se ubicaron pequeños propietarios son en los que habían hecho campañas de inmigración anteriores, en Entre Ríos, en Santa Fe, pero no en la provincia de Buenos Aires, en el sur donde hay latifundios. Y después no sé qué era, supongo que sobre Roca, eso, o sea, es un racista,
todo su discurso es racista, pero es un instrumento, es una parte de una élite que gobierna. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, Lidia. Quedan 2 o 3 preguntas, pero bueno, en relación a tampoco ya extendernos mucho más, cualquier cosa después, las preguntas que queden las podemos volcar por el correo electrónico y las vamos a ir zanjando por ahí, o alguna mismo podrá integrar nuestro próximo encuentro. No sé si nos querés comentar brevemente en qué consiste la actividad de profundización sobre este cuarto encuentro, que en lo personal me voy a permitir hacer un paréntesis. Me parece que estuvo muy bueno, no como siempre tu exposición, pero además estuvo muy bueno porque nos ayuda a reflexionar sobre un periodo de la historia argentina que solemos considerar de una forma estandarizada, ¿no? Solemos comprar el combo, ni que hablar de la historia mitrista, pero no solo de la historia mitrista, sino el combo de Sarmiento, el fundador de la educación pública, después viene Roca con la campaña, la organización del Estado Nacional, y hay un montón de debates dentro de la historia argentina que, como bien señalaste vos, decantan después en el siglo XX, es más, y decantan en el siglo XXI, por eso estamos analizando este texto. Pero bueno, no te robo más tiempo de la exposición. No, no me robes nada, pero quería hacer una aclaración. Estaba leyendo en el chat un comentario sobre latifundistas y minifundistas. Y quería agregar también que es muy difícil convertirse en propietario, pero es muy difícil alquilar la tierra a un latifundista. Cuando los que tienen la propiedad de la tierra la alquilan, como era un contrato tipo de arrendamiento en el siglo XIX, principio del siglo XX, se alquilaba por 3 años. Se alquilaban tierras vírgenes, o sea, el que alquilaba tenía que encargarse de la roturación de la tierra, de construirse el rancho, del acceso al agua, de todo eso, que le llevaba por lo menos un año. En el segundo año cultivaba, pero en el tercer año tenía que cultivar alfalfa. ¿Por qué? Porque no le iban a renovar el contrato en la misma tierra. Esa tierra, el dueño la iba a destinar a la ganadería, para eso lo obliga a cultivar alfalfa. Y lo va a desplazar a otra parte de su tierra donde lo va a obligar a hacer el mismo trabajo. O sea, el latifundista no pone nada, sino que va a hacer rotar al arrendatario de tierra en tierra para que le vaya roturando la tierra y se la deje luego apta para la cría de ganado. Esto es un comportamiento del sector latifundista que perjudica en mucho el desarrollo de la historia argentina. Y también quería hacerles una observación. Eso de que abandonan, los industrialistas de un momento abandonan el campo de la industria y se vuelven al MAE, es lo mismo que va a pasar en la década del 30. O sea, con la crisis del 29 tenemos un montón del sector de miembros de la sociedad rural argentina que abrazan el discurso industrialista, que también van a ser miembros de la Unión Industrial Argentina. Y la Argentina inicia un trayecto de industrialización por sustitución de importaciones. Esa crisis del 29 empalma con la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, gran parte de aquellos que habían sostenido el discurso industrialista en la década del 30 en medio de la crisis, quieren volver al modelo agroexportador. De allí la disputa, casi al final del gobierno de Castillo, y de allí las características insubordinantes que tiene el peronismo. El peronismo define a favor de la industrialización. El peronismo le impide al sector que representa al modelo agroexportador definir la crisis. O sea, el final de la crisis por primera vez no lo define la oligarquía vinculada al agro, sino que la define un gobierno que va a tomar el camino alternativo de la industrialización. Por eso uno no se tiene que extrañar de que en la sociedad rural no haya un peronista. O sea, es la primera vez que ocurre esto. Bueno, esos eran los comentarios finales. Bueno, dale, sobre si querés, las actividades de profundización.
Por favor. Bueno, ustedes van a recibir un material de profundización que tiene que ver con la última parte del libro de Marcelo Gullo, donde se plantea los nuevos escenarios para América Latina. El peligro de la reprimarización de la economía de América Latina en este nuevo contexto internacional, las disputas y las posibilidades que tiene América Latina para salir de la primarización de la economía y salir de la dependencia en este nuevo contexto. El texto analiza uno de los aspectos, que es la producción de litio. Seguramente escucharon hablar del triángulo del litio. Bueno, es un texto muy interesante porque trae a la actualidad, al debate actual, los peligros que corre América Latina y las posibles soluciones que tendría como para poder enfrentar las intenciones de los países centrales de hacer una explotación minera de carácter depredador, que contamina el medio ambiente. O sea, es un texto muy interesante y espero que lo disfruten. Bueno, seguramente así será, Lidia. Vuelvo a comentar las actividades, las devoluciones y todo lo que analizamos a través del correo electrónico. Antes de dar por cerrado, le vamos a solicitar unas palabras al compañero coordinador general, pero previamente a ello quería anunciar que en relación también al texto sobre el litio que estaba mencionando Lidia, y engarzado en esta perspectiva nacional y de pensamiento nacional, que estamos dándonos este espacio en la tarea de la reconstrucción, engarzado a eso, uno de los ejes sobre los que vamos a proponer un encuentro de debate, una jornada de debate, el jueves que viene, con los compañeros y compañeras que han participado a lo largo de este curso. Uno de los ejes va a ser el artículo 40 de la Constitución Nacional no derogada de 1949. En base al texto de la actividad de profundización, más el análisis y la perspectiva del artículo 40 de la Constitución del 49, nosotros desde Agrupar para el Debate proponemos a todos los compañeros y compañeras que se sumen el jueves que viene. Seguramente a lo largo de la semana les haremos llegar cómo va a ser el eje y cómo vamos a tratar de articular para que sea un debate lo más organizado posible y lo más plural posible dentro de lo que nos permite esta plataforma. Así que los y las esperamos el jueves que viene a las 6 de la tarde para dar no una conclusión, porque este es un camino y como todo camino debe permanecer abierto, pero sí dar una continuidad a desandar la reconstrucción del pensamiento nacional, que para nosotros es una tarea fundamental de la hora. Y en ese sentido, quería solicitarles que escuchen atentamente a nuestro compañero y coordinador general, no solo del curso, sino coordinador general de Agrupar para el Debate, como lo presenté en su oportunidad cuando hicimos el acto de lanzamiento virtual de este curso. Lo presenté como un compañero histórico del movimiento nacional y popular, un compañero histórico del movimiento obrero organizado, un compañero histórico de la capital federal, así que los voy a dejar en palabras mucho más sabias que las mías al compañero y coordinador general Héctor Rojas. ¿Me escuchás, Federico? Listo, Héctor, estás habilitado para hablar. Gracias. Buenas tardes, compañeras, y buenas tardes, compañeros. Estamos concluyendo esta iniciativa que presentamos oportunamente y con un acompañamiento que realmente nos pone muy contentos, nos pone muy felices, porque no solamente encontramos el acompañamiento en la cantidad de compañeros, sino nos estamos encontrando con compañeros realmente de un nivel
importante y que se nota en la participación activa y la movilidad que ha tenido este curso. Hay una parte que nos reúne a todos y de alguna manera podemos vernos, pero está la trastienda, digamos, de la actividad del chat, que ha sido bastante dinámica, y esto nos ha demostrado que la decisión que oportunamente tomáramos estaba en un camino correcto. Entiendo que puede existir en el curso distintos niveles de conocimiento, y eso ocurre en cualquier ámbito donde se inicia un proyecto. Hay quienes están mejores munidos de herramientas y otros que aprenden a utilizar las herramientas. De manera que antes de entrar en detalle de la movilidad de este curso y los resultados, a priori observar para poder expresar algunos acontecimientos. Agrupar para el debate es una organización política que bucea en la historia, que rescata pensamientos. Nos sentimos también en la obligación de expresar en este encuentro, y paso a enumerar algunas que realmente puso en estos últimos momentos, está poniendo en vilo a toda la gran mayoría de la sociedad. Evidentemente, sabemos los que conocemos un poco la historia de nuestra patria, que hay un grupo permanente y sólido antinacional, y que debemos observar, debemos estar atentos a todos esos movimientos, pero más atentos debemos estar cuando algunos movimientos se producen con el fuego amigo. Y quiero que ustedes me permitan hacer, en nombre de Agrupar, un enérgico repudio a las expresiones del ex presidente interino Eduardo Duhalde. Y digo interino porque no llegó por los votos, sino sin dejar de desconocer que han cumplido algunas etapas institucionales para que él pudiera ejercer la presidencia. Quiero dejar en claro que una personalidad de la vida política de la trascendencia de Duhalde no abre la boca equivocándose o pensando o imaginando cuestiones que no la tiene clara. En este sentido, tampoco nos cabe de ninguna manera que tenga un tema de salud mental. Simplemente me parece que está haciendo un recorrido en pos de enhebrar cosas que se vienen notando y que él en su trayectoria ha demostrado más de una vez ese recorrido del tan anhelado unidad de los argentinos, que habla con su equipo de producción que trata de ofrecérselo a cualquiera. Esto se puede respaldar, lo que estoy diciendo, con las fotos, con el macrismo, con las fotos de Chiche Duhalde arrimándose a Vidal en su oportunidad. Y bueno, también ha llegado al presidente para charlar y también al Instituto Patria. Da la casualidad que a partir de la firme posición del decreto del presidente de la Nación, suspendiendo y volver a supervisar después de los pedidos que tardaron 15 años
en ofrecerle, en no dar respuesta a todas las organizaciones que controlan y regulan la actividad de costos y precios en el país, al haber tomado esa enérgica actitud y correcta actitud, sale a recorrer los espineles de los medios masivos que conocemos y expresarse de la manera que se expresó. Realmente nuestro más enérgico repudio. Y no nos alcanza con que ahora aparenta arrepentimiento y vuelve a caminar algunos estudios de televisión para desdecirse. Esto, un tema. El otro tema es la desgraciada posición de estos sectores, porque todos tienen que ver con la misma cosa, de estos sectores que enancados en problemas muy serios que vive el país. Ya hemos hablado de la situación económica, ya hemos hablado del COVID-19 y en esta instancia de cierre de algunos acuerdos que se puede coincidir más o menos, de algunos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En esta etapa, estos sectores fogoneando las marchas, poniendo en absoluto riesgo, con total irresponsabilidad, al gran sector de la sociedad argentina, expresados en sus distintos sectores de responsabilidades. Y hablo poniendo en riesgo a toda la población, poniendo en riesgo a nuestros héroes, trabajadores de la salud, en las trincheras, trabajando con los respiradores, y esta gente actuando de la manera que actúan. Es muy difícil lograr cerrar ninguna grieta, de la cual yo creo ni me interesa ese cierre de grieta con esta gente que viene desde el mismo principio de la historia, asumiendo las mismas posiciones. También va un enérgico repudio a las posturas de esta gente. Y finalmente, el otro tópico también de absoluta actualidad es la reforma judicial enviada por el Ejecutivo al único lugar donde se deben debatir y lograr o intentar lograr el consenso. Porque ese es el lugar donde, si la oposición tiene una mejor idea, debe expresarla y debe defenderla. Lo que no puede hacer, no debe hacer, es negarse a debatir o calificar algo que todavía no han leído. Por lo tanto, estos condimentos que estoy expresando es una de las realidades que debemos tener muy en cuenta para saber lo que viene, que no va a ser una situación fácil. Son muy poderosos los que empujan estos movimientos desestabilizadores a todas luces, porque no les faltan ni siquiera en el vocabulario algunas expresiones que más vale no repetirlas. Esto es lo que quería compartir con ustedes, nuestra posición, ya que Agrupar es una organización política que pretende justamente el debate, pero el debate de ideas. Y en ese sentido, cuando tomamos, también quiero decirles, mandarles este mensaje, que cuando tomamos un autor para debatirlo, tomamos al autor tal cual es. No vamos a tomar un autor o un pensador
para tomar los que nos conviene. En todo caso, en su oportunidad, debatiremos las formas de pensamiento o la ideología final de este autor en este caso, o de otros que puedan venir en el futuro, y que seguramente vendrán. Esto lo hacemos como parte del movimiento nacional, y dentro de ese movimiento nacional, claramente como peronistas. Como peronistas, abrazamos la causa del peronismo en toda su dimensión. Y su dimensión es la doctrinaria. No podemos tomar del peronismo solamente lo que nos gusta. Aclarado estos temas, quiero entrar en la dinámica un poco del curso y ser breve, porque lo importante ha sido expresado por los integrantes de la organización de Agrupar, en la moderación del doctor Tomander y en el desarrollo académico de la profesora Lidia. Creo que las respuestas que se han recibido de este curso, como lo señalé anteriormente, están en línea con las decisiones que oportunamente tomamos, porque consideramos y seguimos considerando férreamente que es muy importante debatir la formación de los poderes en el mundo, que es necesario, a partir de conocer el funcionamiento y el nacimiento de esos poderes, analizar las causas de nuestras debilidades y las consecuencias de que esos poderes han derramado, que lo único que han derramado, ese, entre comillas, mercado, es lastimar las naciones, quebrarlas, aislarlas y lograr finalmente el no poder concretar la organización de la patria grande. Hay una inquietud dentro de organización Agrupar de poder profundizar estos debates, y ha llegado el tiempo, después de estos cursos, la última etapa de profundización, y como bien se señalara, intentar conocer ese valor que nadie quiso modificar en tantos años y que solamente fue derogada por aclamación de la dictadura militar por el aquel entonces presidente Pedro Eugenio Aramburu, y que la derogó por aclamación. En esa Constitución está la síntesis de la posibilidad de nación grande y las primeras expresiones en el mundo de realmente el cuidado de la patria, de la ancianidad, de la niñez y de los recursos de esta nación. Y hemos, para no cansar, para no dar tanta tarea, se va a hacer la profundización, pero sí nos gustaría que se conociera bien, exactamente, la dimensión de ese artículo 40 de la Constitución. Esto lo vamos a realizar con el orden que establezcamos para el beneficio del buen funcionamiento de los conocimientos que estamos intentando entre todos darnos, con inquietudes de los participantes del curso sobre el texto transitado y el agregado del debate sobre el artículo 40. Posteriormente
a este debate y a este encuentro. Conocerán ustedes las noticias, las propuestas, las novedades que tenemos pensado para continuar en la actividad de agrupar. Y esto está queriendo decir de que a partir de ahora vamos a intentar una dinámica no diferente, pero sí con otras connotaciones, que es la participación de los integrantes de este curso. Finalmente, quiero hacer un reconocimiento a todas las compañeras y los compañeros que participaron de esta actividad, que no tiene ningún otro motivo que lograr alcanzar herramientas del conocimiento para ser útil al destino que viene inmediato, para ser mejores, para no consumir envasados de los poderes centrales externos y de los poderes concentrados internos, y que a veces en la necesidad del manejo del gobierno, algunos responsables máximos tienen la obligación de coordinar y de ordenar, porque se gobierna para todos, pero nosotros los militantes tenemos que ser el tábano que vaya tratando y vaya intentando hacer lo más parecido a la necesidad que tenemos de soberanía y de libertad. En este sentido, quiero que todos y cada uno de ustedes encuentren la forma de comunicación que se le está dando y se le está brindando a través del chat, a través de los teléfonos, y no tengo ningún inconveniente que aquellos compañeros que quieran tener una interacción, digamos, directa, podamos también hacerlas. Y finalmente quiero informarles que si bien la participación en compañeros de capital y compañeros de provincia ha sido muy satisfactoria, quiero también poner en conocimiento de ustedes que hemos tenido formación orgánica de agrupar en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, y tenemos pedido de que este mismo curso sea también llevado a cabo en algunas provincias. Una es Mendoza y la otra es Córdoba. Hay compañeros de dos provincias que están pidiendo sobre este curso. De manera que me resta expresarle mi total agradecimiento, lo conforme y lo contentos, porque esta es la palabra fácil y la palabra que todos conocemos. Estamos muy contentos de haber hecho este encuentro, y seguramente, como decía algún filósofo nuestro contemporáneo y muy popular, me encontré con este curso con amigos que tenía y que todavía no conocía. Les agradezco, les mando un fuerte abrazo y quedamos a disposición y en los términos que señaló Federico. Gracias. Bueno, muchas gracias, Héctor. Vamos a ir dando por cerrado el encuentro de hoy. Ya ha sido formado todo cómo continuaremos, así que quedamos en contacto. Esperamos poder vernos el jueves próximo. Seguramente entre mañana y pasado les estará llegando la actividad de profundización con los ejes. Y bueno, gracias, Héctor, por tus palabras. Y esperemos que los cursos que están pidiendo los compañeros de las provincias mencionadas se pueda integrar alguno de los participantes, alguno o alguna de los participantes en este curso en la futura organización. Así que bueno,
Los esperamos y nos vemos la semana próxima. Que tengan una buena semana.